La Segunda Guerra Mundial será recordada por siempre como uno de los episodios más nefastos y oscuros de la humanidad. Tras 6 años de combates, perdieron la vida cerca de 70 millones de personas. El régimen nazi deshumanizó e intentó eliminar a pueblos y nacionalidades enteras. Durante este conflicto bélico que afectó al mundo entero, las mujeres judías, romaníes, ucranianas, soviéticas e incluso alemanas, categorizadas como enemigas del Estado alemán, fueron objeto de los más crueles castigos. En el video de hoy, veremos los abusos que tuvieron que pasar las mujeres en los campos de concentración. Desde sus inicios, el régimen nazi tomó medidas para aislar, discriminar y empobrecer a los judíos. Durante la Gran Guerra, esta política se intensificó hasta llegar al genocidio. Se estima que los nazis y sus colaboradores asesinaron a 6 millones de judíos, pero también persiguieron, encarcelaron y asesinaron a grupos y naciones que consideraban sus enemigos. Tal es el caso de los polacos, ucranianos, gitanos, romaníes, negros, homosexuales, discapacitados y todas las personas acusadas de desobediencia, resistencia o actividad partidista contraria al nazismo. Todos los horrores cometidos por los nazis han sido documentados a través de libros, documentales y películas. Sin embargo, poco se ha hablado de los abusos sufridos por las mujeres en los campos de concentración y exterminio, establecidos tanto en Alemania como en otros países europeos que habían sido invadidos por las fuerzas de Hitler. Con la llegada al poder de los nazis en 1933, Hitler obtuvo plenos poderes que le permitían actuar sin el control del Parlamento ni limitaciones constitucionales. De hecho, se convirtió en dictador. De inmediato, sus partidarios comenzaron a impulsar e imponer la ideología reaccionaria del nazismo, que consideraba a los arios como una raza superior, mientras que los judíos, gitanos y eslavos eran considerados como una raza inferior. Esta ideología promovía el odio racial como medio para justificar la violencia contra los judíos y otros grupos sociales, a los que se acusaba de ser los causantes de los males sociales y económicos que sufría Alemania en la década de 1930. La agresiva extensión territorial de la Alemania nazi y sus aliados fue el detonante principal del conflicto bélico más grande de la historia. A lo largo de la guerra se documentaron innumerables abusos hacia las mujeres, como deportación, trabajos forzados, hambruna, embarazos no deseados, abortos, explotación sexual y muerte. La violencia sexual contra las mujeres ocurrió en distintos lugares, incluido guetos, prisiones, campos de trabajo forzado y campos de concentración. Los soldados nazis cometían crímenes sexuales contra las prisioneras. Era una práctica sistematizada que se ha visto a lo largo de la historia en distintas dictaduras. A los hombres los torturan y luego los ejecutan, pero las mujeres sufren un destino más trágico. Sufren de abusos sexuales antes que su final sea el exterminio. Un ejemplo de ello se vivió en Ucrania, donde los nazis construyeron en 1941 el campo de concentración Janowska, situado en las afueras de la ciudad de Leópolis. En este lugar, donde murieron cerca de 40.000 personas en sus 16 meses de funcionamiento, las prisioneras ucranianas y judías sufrieron un sistemático abuso sexual. Ambos géneros sufrieron las mismas formas de persecución y violencia, pero las mujeres, además, sufrieron de abuso y violencia sexual. Estos abusos eran cometidos mayormente por los soldados y guardias nazis, pero también por sus aliados, e incluso por los propios compañeros de prisión. El abuso sexual era algo de lo que no podían escapar muchas prisioneras confinadas en los campos de concentración, simplemente por su condición de mujer. El historiador Hilberg afirma que no existen pruebas contundentes para asegurar que las tropas y guardias nazis hayan recibido órdenes expresas de abusar sexualmente de las mujeres judías, romaníes, ucranianas, polacas e incluso alemanas, que se encontraban recluidas en los campos de concentración.
como sí ocurrió con las esclavas sexuales del ejército imperial japonés, conocidas como mujeres de consuelo. Una historia que te contaré en un próximo video. Las motivaciones para cometer estos crímenes sexuales durante la guerra pueden ser muy diversas. Los investigadores piensan que pudo ser debido a una combinación de múltiples factores que provocan en los hombres conductas sexuales muy violentas. En los campos de concentración y guetos, la violación era vista como una forma de castigar a las mujeres judías y de otras nacionalidades. Los soldados nazis pensaban que ellas se lo merecían por su elección política o simplemente por ser de una raza inferior. Los guardias y líderes del gueto se aprovechaban de su poder y obligaban a las mujeres y niñas a mantener relaciones sexuales a cambio de alimentos, medicinas, para no ser deportadas o bajo la amenaza de ser asesinadas. Incluso muchas mujeres eran obligadas a tener sexo solo para poder salir del gueto a realizar algunas compras en el mercado. Los oficiales y jefes de los campos de concentración contrataban a mujeres jóvenes como sirvientas domésticas y las obligaban a convertirse en sus amantes, lo que era considerado como algo normal por las autoridades nazis. Incluso muchas mujeres que vivían en los guetos o eran prisioneras en los campos de concentración utilizaron su cuerpo como un recurso para salvarse a sí mismas y a sus familias. Sin embargo, sí se considera la limitada capacidad de acción de las mujeres de los guetos y las prisioneras en situaciones de sexo negociado, debido al extremo poder que sobre ellas tenían los guardias y líderes de gueto. Estos hombres se aprovechaban de su gran vulnerabilidad, lo que constituye una forma de abuso sexual. Algunos historiadores aseguran que los nazis cometían violaciones en grupo, ya que aseguraban que esto servía para impulsar la hermandad entre las tropas y guardias. La presencia de alcohol, drogas y pornografía, que servía como desinhibidores, es otro de los factores que impulsó la violencia sexual contra las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. En los relatos de las sobrevivientes del Holocausto nazi, se encuentran muchas referencias de soldados alemanes y guardias borrachos que buscaban mujeres y prisioneras jóvenes para saciar sus instintos sexuales. El desprecio y odio a la mujer era parte de la ideología del nazismo, que consideraba a la mujer como un ser inferior que estaba bajo el control y dominio del hombre. Las tropas nazis pensaban que era su derecho obligar a las mujeres de las razas que consideraban inferiores a satisfacer sus necesidades sexuales. Para las prisioneras judías, gitanas, polacas, ucranianas, francesas, soviéticas y de otras nacionalidades, la vida en los campos de concentración era un infierno cotidiano. La ideología nazi promovía la aniquilación de los judíos independientemente de su género y edad. En los campos de concentración se separaba a los judíos aptos para trabajar de los no aptos. Estos últimos eran enviados a lugares de exterminio. Tal era el caso de las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños, que generalmente eran enviadas en los primeros grupos a las cámaras de gas. Las mujeres consideradas aptas para el trabajo eran convertidas en mano de obra esclava y debían realizar trabajos en condiciones muy duras y durante largas jornadas. Cuando llegaban al campo, las desnudaban y despojaban de todas sus pertenencias. Luego les rasuraban el vello de todo el cuerpo y eran llevadas a una ducha de desinfección. En estos campos de concentración, las mujeres eran muy vulnerables. Podían recibir en cualquier momento fuertes castigos por parte de los guardias e incluso ser violadas. Las prisioneras judías y gitanas eran utilizadas por médicos y científicos nazis como conejillos de indias para sus experimentos. Muchas eran esterilizadas contra su voluntad y a las que quedaban embarazadas muchas veces se les practicaba el aborto. Si una prisionera quedaba embarazada de un alemán y los expertos raciales del Tercer Reich consideraban que el niño podía germanizarse, eran atendidas hasta que daban a luz y luego el niño era dado en adopción a una pareja aria. En caso contrario, el destino de la madre y del bebé era la muerte. Además de todos estos abusos, los nazis crearon más de 500 prostíbulos para los soldados alemanes y sus colaboradores, diseminados en la Europa ocupada. Algunos de estos burdeles se encontraban en los campos de concentración y exterminio.
En ellos, las prisioneras eran obligadas a trabajar como esclavas sexuales. En su libro El burdel del campo de concentración, Robert Sommer relata que en 1942 los nazis intentaban hacer que los trabajadores de los campos de concentración aumentaran la productividad. Pensaron que si se les prometía la posibilidad de tener relaciones con mujeres, trabajarían más duro. Se estima que más de 34.000 niñas y mujeres fueron objetos de trata y abuso sexual en estos prostíbulos. A las reclusas reclutadas como trabajadoras sexuales se les prometía que si trabajaban en el prostíbulo serían liberadas. Además, podían escapar de la brutalidad que sufría a diario en los campos de concentración y exterminio. Muchas de las mujeres obligadas a ejercer la prostitución tenían menos de 20 años. A cambio de sus servicios sexuales, les daban un poco más de comida y eran tratadas con menos rudeza. A estos prostíbulos también tenían acceso los prisioneros alemanes, sobre todo los homosexuales, ya que creían que si eran obligados a mantener relaciones con las prostitutas, podían curarse de su supuesta enfermedad gay. Los nazis consideraban a los gays como transgresores y eran brutalmente perseguidos. El artículo 175 del Código Penal alemán, promulgado en 1871, prohibía las relaciones sexuales entre hombres. Los nazis aplicaban este estatuto y todo aquel que era considerado homosexual era detenido y llevado a juicio. Se estima que más de 50.000 alemanes fueron condenados por homosexualidad y muchos de ellos fueron a parar a los campos de concentración y trabajo forzados, donde se les obligaba a llevar cosido a su uniforme un triángulo rosa. Las lesbianas, en cambio, no eran catalogadas como gays, eran consideradas como asociales, por lo que podían ser detenidas y enviadas a los campos de concentración. A pesar de ello, solo muy pocas fueron arrestadas o enjuiciadas por homosexualidad, pero igualmente, para las prisioneras lesbianas, mostrar su orientación sexual era peligroso, ya que podían ser objeto de castigos. Además, las lesbianas sufrían la misma discriminación que las demás mujeres, que eran infravaloradas por la ideología nazi. La relación sexual entre mujeres no estaba penada por la ley, por lo que durante el régimen nazi, las lesbianas no fueron perseguidas de forma sistemática, como su contraparte masculina. Sin embargo, dentro de los campos de concentración, sufrían las mismas penurias que las demás prisioneras. Fuera del campo de concentración, las lesbianas sufrían una gran penuria económica, ya que como mujeres durante la guerra, fueron obligadas a trabajar recibiendo salarios miserables. Y en su caso, al no tener esposo o compartir su vida con un hombre, no contaban con los ingresos que proporcionaban los maridos, que por ser hombres recibían mayores retribuciones económicas. Las mujeres judías, gitanas, así como las alemanas y de otras nacionalidades que eran consideradas como asociales o delincuentes o eran prisioneras de guerra, eran llevadas a los campos de concentración. Los nazis y sus colaboradores crearon campos de concentración o áreas exclusivas para mujeres que se consideraban aptas para realizar diversos trabajos. El más grande de estos campos fue el de Ravensbrück, ubicado a las afueras de Berlín, que se mantuvo activo de 1939 a 1945. Cerca de 120.000 prisioneras fueron enviadas a este centro de detención, y se estima que más de 50.000 de ellas murieron. Los campos de concentración y áreas para mujeres eran custodiados por guardias femeninas, las cuales eran reclutadas por la SS. Para ciertas mujeres alemanas, este empleo era más atractivo que el trabajo en las fábricas, por el hecho de que les proporcionaba un buen salario, alojamiento y comida, así como independencia financiera. Por otro lado, muchas de las mujeres que se convirtieron en guardias de los campos de concentración provenían de agrupaciones juveniles nazis, donde habían sido adoctrinadas en la ideología del Tercer Reich, por lo que creían que al asumir este empleo, estaban apoyando a la causa hitleriana y su lucha contra los enemigos de Alemania. Las guardias femeninas nazis comenzaron trabajando en Ravensbrück, pero luego muchas de ellas trabajaron en los campos de exterminio como Bergen-Belsen o Auschwitz-Birkenau. Selma van de Perre, una sobreviviente del holocausto nazi,
estuvo encarcelada en Ravensbrück. Ella relata que probablemente a las guardias les gustaba trabajar en los campos de concentración, porque ello les daba poder sobre las prisioneras. Las guardias golpeaban y maltrataban cotidianamente a las prisioneras, que eran tratadas brutalmente y en muchos casos asesinadas. Era parte del infierno cotidiano que se vivía en estos lugares de horror. Al terminar la guerra, se realizaron juicios contra los nazis, pero muy pocas mujeres que trabajaron como guardias de la SS en los campos de concentración y exterminio fueron condenadas. De hecho, solo 77 de ellas fueron procesadas. Entre las guardias que fueron procesadas, resalta Irma Grese, conocida como el Ángel de la Muerte y apodada por la prensa como la Bella Bestia. Esta joven y atractiva rubia era fanática del nazismo y torturó a miles de prisioneras. Además, fue responsable de asesinar a sangre fría a mujeres y niños, por lo que fue condenada a muerte y ejecutada en diciembre de 1945. Pero la mayor parte de las guardias nazis quedaron libres. Nunca fueron procesadas. Se mostraron como simples peones manipuladas por los altos mandos de la SS. La mayor parte de estas mujeres se reintegró a la sociedad alemana de la posguerra y jamás hablaron de su pasado como agentes nazis. Échale un vistazo a estos videos recomendados para conocer más datos curiosos sobre la Segunda Guerra Mundial y la historia. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.